La 850 de AM, información que sirve, presenta Zona UDG, el único espacio dedicado a los Leones Negros y el deporte universitario. Lo encontrarás a partir de este momento en la Zona UDG, bajo la conducción de Laura Sepúlveda y su equipo de colaboradores. Vamos, Leones, al ataque, al ritmo del más vencedor. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona UDG, el espacio de los Leones Negros y el deporte universitario. Mi nombre es Laura Sepúlveda y como siempre es un placer compartir este espacio con todos ustedes y con quienes lo hacen posible. Jorge Alvarado en la producción, Dan Asensio en redes sociales y en los controles se encuentra nuestro buen amigo Valente Ruiz, ya listos para llevarles la mejor información relacionada al mundo deportivo. Ya está agonizando el 2014 y es buen momento para hacer el recuento de lo que ha sido el año, pues en lo personal y también en lo que nos corresponde aquí en Zona UDG, en lo deportivo. Hay que hacer el recuento de qué nos deja este 2014, de qué viene para el 2015 y por eso, bueno, estaremos platicando con las autoridades deportivas de la Universidad de Guadalajara en esta noche de miércoles de prácticamente fin de año. Así que los invitamos a que se queden con nosotros y que también se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales, Zona UDG en Facebook y Zona UDG en Twitter. Los invitamos a que se queden con nosotros, así que comenzamos. Es momento de escuchar la entrevista en Zona UDG. Y bueno, para platicar del deporte universitario se encuentra aquí con nosotros el coordinador de Cultura Física, el doctor Gabriel Flores Allende. Gabriel, muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más aquí en este espacio dedicado al deporte universitario. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que ya en esta la última noche prácticamente del año, en el que cerramos el 2014, y una alegría y a la vez una nostalgia, la alegría por estar aquí esta noche y la nostalgia porque ya se va un año de grandes anécdotas y de historias que contar en el deporte. Exactamente, ¿no? Es cuando uno empieza a hacer el balance de lo positivo, de lo mejor de lo no tan positivo, de los tropezones, de las victorias, pero finalmente tanto lo bueno como lo malo deja un crecimiento tanto a los atletas, a los entrenadores, como a las propias autoridades universitarias. Mira, sería equívoco pensar y decir que no se cometen errores, porque finalmente creo que en todas las latitudes de los errores forjamos el presente para mejorar el futuro. Y esa ha sido la esencia del ser humano. Yo creo que en cualquier situación social, económica, política y familiar de lo que se ha cometido atrás, el ser humano ha tratado de reordenar la casa para no seguir cometiendo errores. Y en el ámbito deportivo también, ¿no? Hay mucho que trabajar, hay mucho que reflexionar sobre lo que en este 2014, que agoniza nuevamente, pues ya prácticamente tenemos que tomar decisiones para no cometer errores. Los aciertos ahí están, ahí se quedan, son los que muchas veces salen probablemente en los diarios, son los que llenan de gloria a los atletas, a directivos, hacen destacar a uno o a otro, pero los errores son los que tenemos que tomar más en cuenta, son los que tenemos que considerar en mayor medida, porque son los que nos van a dar la pauta para poder mejorar prácticamente el mañana. Y bueno, y partiendo de lo general para después ir aterrizando en lo particular, el balance general del 2014, Gabriel. Es muy complejo en el deporte decir fue bueno, fue malo, fue pésimo, porque no podemos medir con la misma vara un deporte individual, un deporte de conjunto, un evento, una actividad de corte social, una actividad que tiene como propósito y como función sustantiva de la Universidad de Guadalajara la vinculación con la sociedad, que muchas veces se nos olvida. Nos centramos muchas veces pensando únicamente que es el deporte representativo, pero también tenemos que ver esa función que tiene la universidad y que tiene que estar a la altura de las diferentes cuestiones sociales, cuestiones de infraestructura, de urbanismo, de cuestiones de derechos humanos, cuestiones de elegibilidad, pero también el deporte. Entonces, hablar de una sola variable y decirte, Laura, si estamos para bien o para mal, o fue maravilloso, fue pésimo, pues tendríamos, como lo has dicho ahorita, tendríamos que analizar muchas variables para saber qué es lo que está
podemos considerar positivo o que va mejorando y qué es lo que no podemos considerar como tan favorable. De lo no tan favorable, algo que recuerdes ahorita, sí, al momento obviamente hay que hacer análisis, hay que reunirse con entrenadores, con deportistas, pero así ahorita sí como de primera instancia. No, mira, no podemos recordar en unos segundos 364 días, estamos en el último, pero sí se han cometido errores en cuanto a veces la falta de atención a muchas cuestiones de infraestructura, de recursos humanos, económicos, de presencia en otras dimensiones del deporte en la universidad, dejar de asistir a reuniones por cuestiones no de que no sepamos, sino no estamos enterados, de cuestiones también de carácter económico. Tenemos mucho que no es que se ha dejado de hacer, en su momento a veces es complejo, pero dices, y lo evalúas ahorita y dices, el tiempo se acabó, ¿no? Como el dale a la piñata, tu tiempo se acabó. Y ahorita podemos comentar esas situaciones que dejamos de hacer, mejor dicho, cómo las tenemos que recuperar y cómo tenemos que llevarlas a cabo. Porque de esta situación se va a desprender otras situaciones que muchas veces son las que no tomamos en cuenta, no únicamente en el deporte, en muchas dimensiones de nuestra vida diaria, que es la evaluación, es el indagar. Por ejemplo, en el deporte universitario sería conocer un poco más sobre la percepción del atleta sobre el entrenador, o viceversa, el entrenador sobre el atleta. Luego la concepción tripartita entre cuál es la relación del entrenador con el atleta y el directivo universitario, y después otros elementos que están afuera para poder empezar a tomar decisiones. Y eso lo hemos dejado de hacer de este año, no es un error, pero sí se ha dejado de hacer. El tema de la capacitación para los entrenadores, el tema de poder estar a la altura de lo que es la red universitaria en el ámbito del deporte. Se nos ha ido un año. Recuerdo en enero de este año que iniciamos con esa tarea entre los jefes de deportes de los centros universitarios y esta dependencia para favorecer más los vínculos de comunicación. Un primer punto fue lo rescatable, aunque es muy sencillo decirlo, pero finalmente todos los centros universitarios cuentan con su página de red social para promocionar lo que hacen, ¿no? Cuando a finalizar del año pasado, pues prácticamente solamente 6 centros universitarios de los 16 y el CEMS no lo tenían, ¿no? Y esa situación, pues bueno, son las que tenemos que trabajar para que nos puedan marcar la pauta de que para poder generar otras perspectivas más saludables, por decirlo así, tenemos que indagar, tenemos que conocer a nuestra materia prima, para no dejar de hacer más que cometer errores. Y bueno, mencionaste un punto importante que fue lo de la vinculación con los centros universitarios, porque bueno, a lo mejor han pasado administraciones y habían estado a lo mejor con esfuerzos aislados, haciendo cada uno lo que pudiera por su cuenta. Y bueno, se han hecho esfuerzos por tener reuniones constantes, por trabajar como con un rumbo similar todos los centros universitarios. Entonces se han dado pasos importantes en esta vinculación, no sobre todo a lo mejor también con los centros regionales, que son los más alejados aquí a la zona metropolitana y que a veces cuesta más trabajo a lo mejor tener esa vinculación, pero creo que finalmente se ha logrado y cada uno desde su trinchera han logrado impulsar poco a poco y de alguna manera el deporte. Me has comentado algo muy importante, ¿no? Y la verdad me da alegría porque desde que llegamos hace 1 año y medio, sí nos propusimos a poder mejorar esa comunicación. Y creo que se ha logrado en cuanto desde que llegamos en todas las reuniones se ha contado con la presencia de lo que es a nivel superior de todos los centros universitarios, ¿no? Efectivamente, en el primer objetivo, ¿cuál es? Para poder empezar a generar resultados debemos de tener la comunicación. Debemos de tener la presencia de esos centros universitarios y nos hemos reunido en verdad con una gran alegría y eso es algo que ahorita lo comentas, que mueve el presente de lo que fue el pasado y todas las reuniones han estado presentes los jefes de deportes,
han acudido a las invitaciones. Hemos empezado a trabajar, por ejemplo, en la Liga LIDE, CODE Universitaria, en los eventos con motivo, por ejemplo, el Día Mundial de la Actividad Física en abril. Fue impresionante cómo cada centro universitario, en el acuerdo que se aprobó en esta reunión, en el cual el Día Internacional de la Actividad Física a las 10 de la mañana, los centros universitarios de manera simultánea llevan a cabo actividades, ¿no? Cuando tú mismo decías, faltaba esa articulación, esa vinculación, eso que pudiera hacer que todos habláramos un mismo lenguaje. Y esa situación también se ve finalmente, si me puedo atrever ya un poco en este primer bloque a comentarlo, finalmente el año pasado y este año por segundo año, y además todavía con un incremento de 200 atletas, es el resultado de la participación que va en incremento del máximo evento deportivo como es el Intercentros. Lo diría mi amiga Laura Sepúlveda, y todavía sigo viendo esa palabra, el famoso circuito Intercentro, que ha reunido, por ejemplo, para este año casi 1,895, o sea, casi los 1,900 atletas, y eso habla de que se está trabajando en la red universitaria, en el que los trabajos no son aislados, en el que, aunque cada centro universitario tienes la libertad que marca la normativa de hacer, gestionar, promover, difundir. En el ámbito ya institucional, los centros universitarios se ponen la camiseta y empiezan a abonarle al deporte universitario, principalmente en lo masivo, ¿no? Y esto, la verdad, que creo que para el 2015 nos dará la oportunidad en el que podamos finalmente darle otro giro a muchas actividades, no únicamente al deporte competitivo, sino a toda la promoción que conlleva no únicamente activar, sino difundir, promover y facilitar la práctica de actividad físico-deportiva no en estudiantes, sino en la comunidad universitaria. Ese es un punto importante, pero retomando ahorita lo de la vinculación, me vienen a la mente, por ejemplo, los trabajos que están haciendo como el Centro Universitario de Los Altos, que cada vez viene con más participación al Intercentros, que ya incluso obtuvo un primer lugar ahí en deportes de conjunto. Un CUSUR que tiene un centro acuático, que hace un acuatlón, que trata de estar implementando programas de actividad física, tanto para la comunidad universitaria como sus atletas de alto rendimiento. Un centro universitario de la costa en Puerto Vallarta que también incluye las pausas activas, los programas para trabajadores, que impulsan a sus deportistas a participar en eventos externos. Pues todo esto habla también de un crecimiento importante en las regiones. Mira, que están ya acercándose, acortando la brecha entre los de la zona metropolitana. No lo traigo ahorita, pero el medallero del último Intercentros, que es a nuestros radioescuchas que nos siguen, es el máximo evento deportivo que que convoca 18 disciplinas y convoca a todos los estudiantes que quieren participar. Ya cómo se van acortando la distancia, ¿no? Antes el aplanadora era Ciencias de la Salud, y hoy vemos ya que las distancias se acortan entre el CUSEA, el CUSH, CUSEI, el Q alto ya figura también ya en los primeros 5 posiciones. Y eso, tú lo acabas de comentar, es dado a que la vinculación y la comunicación entre la comunidad universitaria está favoreciendo esto. También es importante destacar que cada vez más, y yo desde que tengo aquí destaco y envío un abrazo y un reconocimiento a los rectores de los centros universitarios. Nos han dado la oportunidad de recibirnos, de escucharnos, de intercambiar con ellos, de platicar, de asesorarles también, de estar siempre atentos a qué ocurre, a qué material se necesita. De hecho, nos han pedido a veces también asesorías para edificar algunos espacios deportivos, porque quieren dotar a su centro de una infraestructura de acorde a las expectativas que marca la UNESCO, por ejemplo. Y vemos cómo esos centros universitarios van creciendo. Y una de esas líneas para poder promover eso que tú estás diciendo, Laura, y lo hemos comentado en un par de ocasiones y en una entrevista contigo, creo que es momento por eso de que el Intercentros, aunque hace 12 años eran 3 deportes de conjunto y individual, eran menos centros universitarios, eran otras condiciones hace 12 años. Hoy tenemos que dar la oportunidad a que los centros universitarios, tanto temáticos como regionales, organicen disciplinas deportivas del Intercentros, que en este año fueron 18, pero no únicamente tienen que ser esas, ¿no? Pueden ser más, pueden ser 20, pueden ser 22, para darle oportunidad y crecimiento al deporte universitario en la red universitaria.
Gabriel, ¿existe ya más sensibilidad por parte de los rectores hacia esta área deportiva? Sí, la verdad que sí. Sobre todo, recuerdo con todo respeto, en un caso particular, no voy a decir el centro, en el que se veía como que únicamente nos veían como que, el deporte es pura patada, puro golpe, o sea, golpe en el sentido de los deportes de combate. Sí. Pero finalmente cuando salíamos de esa reunión estaban convencidos que el deporte es fundamental en la formación integral del estudiante, es fundamental para dar pasos hacia otros objetivos como es la integración social, el bienestar estudiantil, la mejora de la calidad de vida, el que los centros también sean un referente del deporte, de que sean protagonistas, por un lado las olimpiadas de las académicas de matemáticas, de ciencias exactas, pero también del ámbito del deporte. Y la primer variante que hemos, bueno, no la variante, sino la primer solución, pues, que de hecho hemos obtenido es la facilidad, si lo hablamos de manera de atleta representativo, es la facilidad a los atletas de, no preferencia, pero sí facilidad de poder resolverles el tema de inscripción de asignaturas para los atletas que son pertenecientes a las selecciones deportivas de la universidad. Y también para poder llevar a cabo otro tipo de actividades e implicaciones, decías ahorita Q Costa con Puerto Vallarta, la verdad es impresionante cómo están favoreciendo ahí, desde luego que entiendo porque también el rector tiene un gran aliado que es Paco Gómez y Azpeitia ahí. Ciudad Guzmán tiene a Azucena y a George, el Cualtos tiene a Ballín. El Q Ciénega tiene dos históricos ya, Eduardo y el profe, se me va el nombre ahorita, y también tenemos el Q Valles, ¿no? Con el buen, con nuestro buen amigo cubano, Iriarte, ¿no? Entonces ya se empiezan esos nombres, ya antes era menos común escuchar nombres de interior del estado, hoy ya suenan, hoy ya están aquí, ya están presentes en la carta. Perfecto, vamos a seguir platicando con el coordinador de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Flores Allende. Estamos haciendo un recuento de lo que ha sido este 2014 para el deporte universitario. Regresamos. Sintoniza Zona UDG a través de la 850 de AM. Información que sirve. Estas son las vías de enlace a la Zona UDG: 3540-3441 y 3540-3442. Muy bien, continuamos aquí en Zona UDG, el espacio del deporte universitario y de los Leones Negros. Estamos platicando con Gabriel Flores Allende sobre todo esto que ha dejado el 2014 para el deporte universitario. Y bueno, hablábamos de esta vinculación con los centros universitarios, con las unidades de deportes, una vinculación que poco a poco ha crecido y que va rindiendo frutos y que bueno, sigue siendo entonces en conclusión un área de oportunidad, sobre todo para pues impulsar también la actividad física al interior del estado. Mira, yo creo que uno de los resultados favorables, y todavía para el próximo año tenemos la cartera más, el evento de Mujer y Deporte en el Cualtos marcó una pauta, ¿no? La rectora, la doctora Irma Leticia, cuando se le hizo la propuesta le encantó, ¿no? Le encantó. Fue un evento que ella misma se sorprendió el día del acto inaugural de ver tan, voy a decirlo así, no es que sea porque sea una cuestión diferente, pero volteaba y decía, es que me da alegría ver un presidium o un presidium de invitados de instituciones del deporte que no me imaginé que podía tener aquí el centro universitario, ¿no? Del CODE, del municipio, de los dos sindicatos de la universidad, de Guadalajara, de Tepatitlán, de educación física del estado, implicados en un tema tan importante como era el tema de relación mujer y deporte. Y la doctora decía, es que me encuentro emocionada porque no me imaginé que mi centro fuera a ser sede de un evento tan importante, no tanto a nivel competitivo, sino un evento social con trascendencia social, lo comentaba ahorita. Esa es la parte en la cual nosotros como universidad también tenemos que promover mucho,
Tenemos agendas pendientes como el tema de violencia y deporte, la jornada sobre deporte universitario, el tema del intercambio entre la red universitaria, que está siendo un centro que beneficia y cómo puede otro imitarlo y cómo podemos adaptarlo y adecuarlo para las necesidades de cada centro. Es decir, salud puede tener un programa que es muy exitoso. Hay que ver cómo en estas mesas de diálogo podemos aplicarlo en el Q-Norte. El Q-Norte, cómo puede aportarle a Ciudad Guzmán, cómo puede aportarle a los centros universitarios que no tienen grandes infraestructuras como el CUCH, que están inmersos en una zona que no es tan favorable para espacios, no únicamente de deporte convencional, sino también para otro tipo de prácticas como salas para deporte de combate, el tema del paseo en bicicleta, el tema del senderismo, el salir por ejemplo, en el caso del centro universitario de la Costa Sur, está la Sierra de Quila, ahí donde está Tecolotlán, y cómo aprovechar esos recursos naturales. Ameca tiene ahí, aunque es un programa del gobierno del estado, tiene lo de las rutas, vías verdes. Entonces, esas situaciones son las que tenemos que promover, intercambiar para poderlas aplicar, ¿no? Porque en caso contrario, tú decías hace rato, pues seguiremos trabajando de manera aislada y finalmente pues se beneficia únicamente un sector, y a través de estas jornadas podemos tenerlo. El tema de violencia y deporte es un tema que nos preocupa mucho en el ámbito del deporte por cómo se ve. De hecho, hoy en la mañana, en estos días lo recordábamos, el tema de hace unos días se vienen dando notas de violencias en los estadios. Hace 15 días estaba el tema de Atlas, que fue suspendido por la barra, y tenemos que hablar también como institución educativa de que el deporte es un vínculo educativo, y esa es nuestra misión que tenemos que tener. Y a través de estas actividades, Laura, y Radio Escucha, son las que tenemos como eje, como prioridades, ¿no? Y otras actividades más que tenemos que hablar. Por ejemplo, tenemos el centro universitario del CUAT, el tema de urbanismo. Tenemos que vincularnos con el tema de la actividad física para enriquecer el conocimiento académico y científico de sus estudiantes, así también como también los que están implicados en el tema de la cultura física del deporte, sobre todas las oportunidades que tiene y que se requiere adaptar, y que después se siguen cometiendo errores sobre el diseño de espacios para favorecer la actividad física en los espacios urbanos, y que no únicamente se hable que la ciudad está diseñada para los vehículos, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas más, Laura, que hay que tomar en cuenta, y que a través de este tipo de foros podemos intercambiar, podemos llevar a cabo estrategias para favorecer no únicamente la práctica representativa, el deporte representativo, sino hablando, como dice la Carta de la ONU, la perspectiva del deporte para todos. Y bueno, ahorita mencionabas una parte importante que me parece que es una gran área de oportunidades, abrir estos foros de discusión que a veces son escasos, ¿no? Hay que discutir, hay que analizar, hay que ver qué está pasando en todos los ámbitos del deporte, desde la academia, desde la investigación, y creo que a veces faltan este tipo de foros, ¿no, Gabriel? Efectivamente, tenemos que llevar a cabo este tipo de foros, de escenarios en el que tenemos que implicar. Yo pondría en primer nivel o un primer escalón a la estructura universitaria. O sea, primero, como dicen, hay que hablar dentro de la universidad de esto. Enseguida tendríamos que ya vincularlo un poco más con la población en general, en donde se impliquen sectores, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, que se acerquen, ¿no? Porque se toman muchas veces decisiones en el que se basan únicamente en el yo creo, pero la Universidad de Guadalajara tiene entre sus académicos, investigadores y en su esencia grandes ponentes para aportar en este ámbito de la actividad física y el deporte, pero también tenemos que vincularla, ¿no? Tenemos que vincularla. Y esta área del conocimiento, por decirlo así, tiene una vinculación, si hablamos de nuestros centros temáticos, con todos, ¿no? Con el CUAD, con el CUCS, por ejemplo, decíamos en una entrevista, y lo podemos abordar ahorita. La ley estatal del deporte tiene que ser analizada. Una ley no puede ser perdurable por más de 3, 4, 5 años y ya decir que está bien. Hay que analizarla día con día. Día con día se presentan situaciones que no estaban previstas en una normativa y hay que tomarlas en cuenta para mejorarlas. Y tendríamos que hacer análisis también de discusión sobre el tema de la ley estatal del deporte, sobre la estructura del ordenamiento jurídico del deporte en el país, sobre la propia estructura del ordenamiento jurídico en la universidad, y eso tenemos que llevarlo a mesas de diálogo, a intercambios del punto de vista no únicamente
decirle al qué necesita el deportista, sino qué necesita la infraestructura, los recursos humanos, la infraestructura deportiva, el tema de qué postura deben adoptar los miembros de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, a nivel estatal o a nivel nacional, para poder tomar decisiones que finalmente puedan adaptarse a la realidad y a la necesidad que tiene actualmente el deporte. Uh-huh. Porque lamentablemente, pues, por ahí algún diputado, no quiero decir el nombre, se le ocurrió en una ocasión proponer, ¿sí?, que los espacios deportivos tenían que ser utilizados para tal y que no podían ser alquilados para espectáculos, ¿no? Pues esa situación, si se hubiera aprobado esa propuesta, pues dejaríamos muchos inmuebles alejados y pues no hay forma de tener recursos de inversión, ¿no? Yo te puedo comentar el caso del estadio Saint-Denis en París, que es el estadio mundialista de Francia 98, y ese estadio no únicamente es para fútbol, ese estadio es para eventos de carreras de caballos, como época de los romanos, competencias, conciertos. Claro que cuidan la superficie del césped artificial, sobre todo el césped artificial no es natural, y pues tenemos que apostarle a que podamos innovar, ¿no? Había veces encontrado, por ejemplo, aprovechando el espacio, pues había quienes de pronto decían, estaban a favor o en contra de que el estadio de atletismo aquí donde juegan los charros, pues sí, que no, es saludable, es muy saludable. Claro. Y finalmente en muchos congresos a nivel mundial sobre instalaciones deportivas se está hablando mucho ya, no se está hablando, ya tiene más de 10 años esto, de la polivalencia de los estadios, de los espacios deportivos, ya no únicamente es para una disciplina en particular, por eso se habla mucho del tema del diseño arquitectónico de las salas para acondicionamiento físico y después se puede convertir en una sala de deportes de combate y después se puede convertir en una sala de spinning, o sea, tenemos que darle esa polivalencia y por eso es importante generar esos escenarios que permitan a nuestra institución estar a la vanguardia, y sobre todo decirle a la estructura del gobierno estatal, federal, municipal, que en esta casa de estudios hay gente, como dice nuestro lema, de pensar y trabajar en el ámbito del deporte, con perspectivas que pueden conllevar a una situación diferente del deporte. Porque finalmente el deporte, Laura y estimados radioescuchas, hablar del deporte no únicamente decir que porque está bien o está mal es falta de dinero. Sí, el problema del deporte no únicamente es hablar, y también lo vemos en muchos temas más, de que si el país está sumergido en una situación o en otra, no únicamente es cuestión económica, es cuestiones de estructura. Claro. ¿Sí? Y esa es una situación que en el deporte tenemos que dársela también. Y en cuanto a los planes que hay en materia para en el próximo ya 2015, los planes que hay en materia de actividad física como estilo de vida saludable por parte de la coordinación, ¿qué nos podrías adelantar? Ya tenemos ahí todavía la agenda pendiente de poder llevar a cabo el tema de las guías, no únicamente para activación física en el sentido de la perspectiva actividad física es muy complejo y activación física es sinónimo únicamente de activar a la persona, ¿no? Y puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito del ejercicio, en el tema del deporte, porque a veces piensa que actividad física únicamente es salir a correr y ya, ¿no? Actividad física es andar, permanecemos mucho tiempo en las oficinas sentados. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando en sus trabajos pueden pasar 6 u 8 horas sentados y a su casa llegan a sentarse, ver la televisión, ver las novelas, ver los deportes. Y el traslado sentado. El traslado sentado, entonces pues, tenemos que llevar al cabo el tema de pausas activas, se llaman así, dentro de la jornada laboral, ¿no? Dedicarle unos 15 minutos durante la jornada laboral. Hay quien recomienda a algunos investigadores que cada 45 minutos quienes están al frente de una computadora se tienen que parar 10, hacer movimientos y pausas que son saludables. Y eso es algo que tenemos pendiente en la agenda. Lo hemos platicado y coincidimos con el Sindicato de Maestros y de Trabajadores, con Paco Díaz y del doctor Martín Vargas, de llevar esto a los trabajadores, aparte de la comunidad universitaria estudiantil, por decirlo, también están estos, y desde luego los funcionarios, ¿no? Los funcionarios a nivel escala, desde la rectoría, los rectores, los jefes de división, los coordinadores de carrera, los directores de preparatoria y un sinfín de directivos que tiene la universidad que también necesitan este tema. Eso es para empezar a hablar de una perspectiva de universidad en un contexto saludable.
¿sí? Primero la actividad física. Y después de eso, pues tendrá que venir mucho el tema de poder crear campus más saludables. Por ejemplo, el núcleo de Belénes en pocos años será un campus tan grande que habrá necesidad de implementar, como ya está ahorita en la calle, con el programa Mi Bici, que me parece muy acertado, pero también el tema de movilidad en el interior, de bicicampus, por decirlo así, entre los centros universitarios. El Q Norte, por ejemplo, es uno en el cual el maestro Gerardo Mejía comentaba y intercambiamos con él cuando fuimos a platicar con él un tema de asesoría, dónde podía colocar. Él, al interior del centro universitario él le llama un periférico, porque es un circuito que rodea todo por el interior, el campus. Y comentábamos que qué tan positivo podría ser, por ejemplo, que el área de control escolar se trasladara hasta el otro extremo del campus, donde ahorita está un campo de fútbol, y que el estudiante tuviera que tomar una bicicleta para trasladarse hasta allá, ¿no? Le llevará 5 minutos, pero tiene que hacerlo. Entonces estamos fomentando en que el estudiante diga, pues tengo que ir en tu bicicleta. Que es algo similar a lo que hace el TEC de Monterrey aquí en su campus Guadalajara. Claro. Bueno, al menos yo lo he visto en el campus Guadalajara, ¿no? Y tienen señalética ellos, y tienen zonas de parking para bicicletas, zonas de señaléticas. Entonces, esas situaciones son las que tenemos que promover para empezar, te comentaba ahorita, hablar de un contexto de universidad saludable desde la perspectiva de la actividad física. Hasta ahí en el núcleo tecnológico podría hacerse algo similar, ¿no? Porque, bueno, está el CUSEI, está la parte de la vocacional, el Politécnico, la Prepa 12, cultura física. Exacto, ¿cuántas hectáreas son ahí? No soy bueno para eso. Pero bueno, sería una buena alternativa poderse trasladar ahí de una instalación a otra también en bicicleta. Claro, es que finalmente ahí las distancias, y muchas veces se cree como que la bicicleta nada más es, con todo respeto lo digo, como para acudir únicamente el fin de semana a un paseo, ¿no? La bicicleta es un medio de transporte, por ejemplo, en países como Alemania, es impresionante ver en las estaciones del metro, del metro, del tren, estacionamientos llenos de bicicletas, más de 200, 300 bicicletas aparcadas, de personas que se trasladan de su casa a su trabajo y tienen que dejarlo en la estación del tren y se quedan ahí 8 horas, 10 horas las bicicletas, y en la noche regresan por ellas y se trasladan a su casa. Y aquí tenemos que hacerlo, ¿no? También, y en este caso en el contexto universitario decía, es una oportunidad, como sobre todo en los centros regionales, que los campus están fuera de las zonas metropolitanas, como por ejemplo Ciudad Guzmán, en Ocotlán, el Q Costa, el implementar estas bicicletas y también dentro del centro universitario, podría darle otra perspectiva. Muy bien, vamos a continuar platicando del recuento del 2014 para el deporte universitario. Así que continúe aquí con nosotros en Zona UDG. Regresamos. Por nuestra universidad, vamos Leones adelante. Comunícate con nosotros llamándonos al 3540-3441 y 3540-3442 de Zona UDG. Entérate de todo lo que pasa en torno a los Leones Negros y el deporte universitario en Zona UDG. Continuamos en Zona UDG platicando con el doctor Gabriel Flores Allende, coordinador de Cultura Física. Ya hablamos de los centros universitarios, de la vinculación que hay entre ellos para la promoción del deporte. Ya hablamos de la actividad física como estilo de vida saludable, pero bueno, algo muy importante y que también están prácticamente los reflectores, pues es el deporte de alto rendimiento, nuestros 18 equipos representativos que justamente ahora están en un campamento de invierno, que ya está muy cerca el proceso de Universidad Nacional de su inicio, que está también ahí latente la candidatura de la Universidad de Guadalajara para ser sede de la Universidad 2016. Y bueno, pues platícanos ahora el alto rendimiento, y también ahí va pegado lo que es pues la relación que se ha manejado con las ligas universitarias a través del CODE, el fogueo que han tenido los equipos, también la selección varonil en la Copa Telmex Universitaria, un sinfín de actividades, Gabriel. Mira, tú lo has dicho ahorita, se viene un año, hablamos de un tema ahorita y viene otro tema,
Pero eso es lo grandioso de esto, ¿no? Y eso creo que los radioescuchas nos podrán entender de que la promoción de la actividad físico-deportiva en un solo concepto es muy amplio. Ya hablamos de un tema, ahora hay que hablar de otro y podíamos hablar de muchos temas más, ¿no? Claro. Y eso es, la verdad, lo digo con... me apasiona, me gusta, me agrada y si hablamos, por ejemplo, en el ámbito del deporte y el periodismo, hay mucho donde cortar, ¿no? Pues aquí también hay mucho y en el ámbito del deporte representativo de nuestra universidad, pues estamos trabajando ahorita los muchachos, la verdad que es un reconocimiento que siempre lo digo, en todas las entrevistas me escucharás, en el que destaco mucho ese compromiso porque no son atletas pagados, me refiero, no es como el deporte profesional que están ahorita entrenando, haciendo pretemporada o partidos para prepararse y pues ellos sí sacrifican familia y todo, pero estos muchachos su único gusto es la práctica deportiva, representar a la universidad, hacer lo que más les gusta que es su práctica deportiva y son los atletas seleccionados de la Universidad de Guadalajara. 460 más o menos aproximadamente atletas están ahorita en el campamento de invierno que termina prácticamente la próxima semana el 15 de enero porque ya es cuando se termina el periodo invernal y van a 15 días previos y tenemos ya la primera fase que es la estatal que será del 2 de febrero al 4 de marzo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. A nuestra Universidad de Guadalajara y la verdad que eso no es que sea como que hay que más trabajo, al contrario, en la junta de la asamblea estatal del Conde, Jalisco, inmediatamente cuando viene la organización de esta fase estatal de los 18 deportes, la Universidad de Guadalajara organiza 10, ¿no? 10 disciplinas deportivas, en algunos casos hay pocos casos de deportes porque las universidades no los tienen. Digo, a la inversa, mejor dicho, en algunos deportes pasamos porque otras universidades no tienen, como balonmano. En halterofilia somos una potencia, de hecho hasta incluso en la región. Pero eso es sin duda alguna sinónimo de alegría porque nuestra universidad es un referente para las instituciones privadas, en el que inmediatamente cuando dicen organización es Universidad de Guadalajara porque saben de la calidad, de la infraestructura, de las dimensiones que tiene y que somos un referente para ellos, ¿no? Y eso es la verdad que no es un ego, pero sí nos podemos sentir, como dirían por ahí, la melena nos suelta, nos la hemos soltado y ya estamos ahorita próximos a iniciar la fase estatal. Viene enseguida la fase regional, que nosotros, la Universidad de Guadalajara, la albergaremos en 2 fechas con el propósito de optimizar recursos, la organización técnica. La última edición fue en Tepic y la verdad que en 4 días, 18 deportes. Sí, es un caos. Es una locura. Es una locura para el tema de alimentos, el tema de alojamiento, el tema de movilidad. Tepic no es tan grande como Guadalajara y aquí tenemos muchas instalaciones deportivas y sobre todo hay que movilizar a una cantidad de atletas y por lo tanto la hemos partido en 2. La primera fecha es 12, 13 y 14 de marzo, los deportes individuales, y del 19 al 22 de abril, bueno, al 21, porque el 22 prácticamente sería fútbol en las 2 ramas, serían los deportes del conjunto, ¿no? Y por último, bueno, ya esperemos poder tener un gran contingente del 19 de abril al 4 de mayo, poder estar presentes con un gran contingente, que estamos convencidos que este año se va a dar más que con el último proceso, a la Universidad Nacional, que será en Nuevo León. Y sí quisiera compartir con todos nuestros radioescuchas en esta noche ya, diría noche vieja del 2014, que estén al tanto, que sigan las redes sociales de Zona UDG para que estén al tanto de dónde son los escenarios. Nos daría mucho gusto que acudieran a ver a otros atletas. Cada vez va mejorando y va incrementando el nivel de competitividad en Jalisco. Lo decías hace rato. ¿A qué se debe? En el que cada vez más los centros universitarios incrementan la oferta de práctica deportiva. Nada menos veía hace unos días el banner de Deportes del CUSEA en el que ya tienen una oferta de 12 deportes, cosa que hace 1 año y medio apenas tenían 3. Y eso es pues lo que se está haciendo, ¿no? Uh-huh. De cómo están dándole los talleres. El CUC va a un caso similar. Cada semana casi ahí con Daniel están dándole mucha promoción, actividades y cada vez más deportes. El rector también es un interesado
en cuanto a la infraestructura. Y esos son los resultados finalmente de poder tener cada vez más atletas, más competitividad, y que esperamos este año, el 2015, superar las puntuaciones, ese 7º lugar en puntuación y el 27º lugar en las medallas, para poder posicionar. Tenemos grandes posibilidades en atletismo, en ajedrez, en taekwondo, en karate, en judo, en tiro con arco, en tenis de mesa, sobre todo los deportes individuales, porque son atletas que ya traen una trayectoria más marcada, de poder obtener, de colarnos tanto a la Universidad Nacional como en la zona de medallas, y eso nos da nos da la esperanza de que podamos augurar, pronosticar un mejor resultado para este 2015. Y bueno, para contextualizar un poco a los radioescuchas, este proceso rumbo a la universidad, pues inicia, como ya lo mencionabas, con una fase estatal donde es el primer filtro, donde quedan equipos eliminados, atletas eliminados, y donde se enfrentan pues a universidades como el ITESO, la Universidad Panamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Valle de México, la Universidad Autónoma de Guadalajara, que bueno, finalmente no es cosa fácil, ¿no? Ya en la etapa regional enfrentan atletas de Colima, de Michoacán y de Nayarit, o sea, son procesos complicados. A lo mejor algunas disciplinas en la estatal es la etapa más fuerte incluso que el regional y viceversa, ¿no? El fútbol, soccer, por ejemplo. El fútbol es más fuerte en el estado que en regional. El baloncesto, un caso equilibrado. Y así sería entonces el proceso, y ya el último filtro sería la etapa regional, que será una ventaja que nuestros atletas estén en casa, para finalmente ya alcanzar el objetivo que es la Universidad Nacional. Mira, el año pasado, ahorita acabas de decir estar en casa. El año pasado, y sobre todo es algo que estamos pidiendo este año, bueno, para el 2015, en el que los deportes de combate seamos los más precisos, porque en la fase del regional año pasado en Tepic sí nos quedamos fuera con varios por el tema de, como dicen, a ojo de buen cubero te evalúo. Pues la precisión no fue, y en cambio con los petos en electrónicos pues cambia mucho, ¿no? Y en este caso estamos apostándole a que en algunos deportes, sobre todo el tema, por ejemplo, también desde la báscula, tengamos mucho cuidado, porque los atletas varían mucho en el pesaje antes y después llegan a otro combate con otro pesaje y toman ventaja ahí. Y tú lo has dicho, y muchas veces el rival más fuerte está en el propio estado, ¿no? No creo que es resultado únicamente de la ¿cómo se puede decir? De la ocurrencia, ¿no? Sino pues porque aquí Jalisco es una entidad ícono, un referente en el occidente del país. Jalisco tiene muchas universidades, tenemos más de 20 universidades. Lo comentabas ahorita también, la Liga LIDE que estamos jugando con el CODE ha favorecido que en algunas disciplinas, prácticamente como en 8, tengamos más atletas. De hecho, en el Intercentros y en esa propia liga, los atletas de algunas disciplinas, los de las selecciones, no han participado con sus centros universitarios con el propósito de promover más talentos, se podría decir muy, muy comúnmente, como dirían en el ámbito del fútbol, como más promover las fuerzas básicas. Y en vez de tener únicamente 28 muchachos en fútbol, pues ya tenemos casi 220 muchachos que juegan al fútbol de manera simultánea y que los están viendo. En el baloncesto también, en el voleibol. Y nada menos, en estos días que hemos estado yendo a los entrenamientos de las selecciones, pues hemos visto grupos nutridos. En el voleibol de 20 niñas, que antes nada más eran 8, acudían 12, ahora ya son 20. ¿Por qué? Porque ya hay más competitividad de los entrenadores, aunque tienen que definir la lista, cerrar la lista ya en próximos días. Empiezan a ver que hay un gran nivel de competitividad. Han seleccionado en el Intercentro nuevos talentos, otros ya han egresado, y ahora para el 15-18 de enero vendrá lo que tristemente ocurre en el deporte, en el que los entrenadores, sobre todo los deportes de conjuntos, tienen que dar a conocer sus listas, porque es lo que nos marca el CONDE. Las listas ya definitivas de convocados. Así es, y pero hablamos de que podemos hablar de un buen nivel de competitividad. Claro que comentamos al comienzo de la charla, tenemos otras situaciones, pero ya las comentaremos en otras ediciones, de cómo favorecer, porque estoy convencido de que la universidad
Y lo quiero comentar, el tema de fútbol es un tema, sobre todo el deporte de conjunto, mejor dicho, Laura. Nos hemos enfrentado a un problema también. Nosotros, a diferencia de las universidades privadas o el resto de universidades, nosotros tenemos una red. Ellos entrenan, donde tienen clase, bajan y ya tienen sus canchas. Nosotros tenemos que trasladarlos desde Ameca, desde Tepatitlán, desde Ocotlán, desde el CUSEA, desde el CUCBA hasta el Tecnológico, donde están las selecciones, que estamos hablando de 50 minutos a 1 hora y cuarto de trayecto. Los muchachos tienen que salir de clase a las 12 del día, y entonces los horarios ya varían mucho. Y esa situación, estimados radioescuchas, es un tema que hay que considerar mucho. Porque aún así, y con esa adversidad, los muchachos ponen en los primeros sitios a la Universidad de Guadalajara. Estamos ya prácticamente llegando a la recta final. ¿Cuándo sabremos si finalmente la Universidad de Guadalajara es sede de la Universidad Nacional? Ahora en el mes de enero ya prácticamente recibimos un comunicado del CONDE en el que probablemente ahora en esta, probablemente la segunda quincena de enero sesione el Consejo de Rectores del CONDE para analizar las 3 propuestas, la de Chihuahua, la de la Universidad de Guadalajara y la de Mérida. Sí. Y la de Mérida. Pero por lo que se ha escuchado, llevamos preferencia por lo que es la infraestructura, la vinculación con el gobierno del estado, que es muy favorable, porque esa es una situación que está favoreciendo mucho esto, y que el CONDE, a consecuencia de, lo puedo decir así honestamente, la última universidad puso las alarmas porque cambió, por ejemplo, en Puebla cambió el rector, y no se ponían de acuerdo y estuvo en riesgo la Universidad Nacional de Puebla, y en este caso ven una muy buena comunicación entre nuestro rector general, el maestro Tonatiuh, y el gobernador del estado a través del licenciado André Marx, que es el promotor también, para poder organizar en el 2016 esta Universidad Nacional, que estoy seguro implicará mucho más aún a la comunidad universitaria. Y también promoverá, lo quiero decir honestamente, promoverá grandes beneficios sociales, culturales, económicos, políticos y de infraestructura a nuestra zona metropolitana. Gabriel, pues prácticamente hemos llegado al final del programa. Siempre se queda mucha tela de dónde cortar, pero bueno, ya te tendremos en futuras ediciones. Que haya mucho éxito para este 2015 y ahí estaremos siguiendo la trayectoria de todo lo que pase con los atletas universitarios. No, un agradecimiento y lo mejor para Zona UDG, que ya apenas es su primer año. Un año de muchos éxitos, la verdad que muchos programas, muchos invitados, gran calidad, y sobre todo agradecerte a ti, Laura, tanto por Zona UDG como por Universidad de Guadalajara, la cobertura y la apertura que le das al deporte universitario de la Universidad de Guadalajara. Felices fiestas y próspero año nuevo a todos los radioescuchas. Muchas gracias, Gabriel Flores, y bueno, a nombre de todo el equipo de Zona UDG de la Universidad de Guadalajara, de la Coordinación General de Comunicación Social, de la Coordinación de Prensa y Comunicaciones, quien apoya a este proyecto, pues les deseamos un gran 2015 lleno de éxitos. Pásenla bonito, pásenla en familia, cumplan sus propósitos, y bueno, amenazamos con el 2015 regresar, estar aquí con toda la actitud, a nombre de Jorge Alvarado, de Jorge Espinosa de los Monteros, de Dan Asensio. Gracias a Valente Ruiz en el control operativo. Se despide Laura Sepúlveda deseándoles lo mejor para este 2015. Nos escuchamos el próximo miércoles en Zona UDG. Al ritmo del más vencedor, ¿cuál son? UDG. La 850 de AM, información que sirve, presentó Zona UDG, el espacio donde vives todo lo que pasa alrededor de los Leones Negros y el deporte universitario. Zona UDG fue una producción de la Coordinación General de Comunicación Social de la UDG para Grupo ASIR. Derechos reservados, Guadalajara, Jalisco, México.